descubrí lo extraordinario en la noche. Mi hijo vendió mi carro. El motor sonó y transformó todo. Era una noche tranquila en el barrio. El aire aún guardaba el calor del día. En la mesa, toda la familia estaba reunida. Diego, mi hijo, lo miraba con esos ojos que parecían siempre cuestionar el sentido de todo. La risa de mi esposa, Silvia, envolvía el ambiente como una cobija cálida. Pero había algo en el aire que me hizo sentir una punzada en el estómago. Mientras devorábamos los frijoles y las tortillas, un silencio incómodo se hacía presente, y yo, inconsciente, trataba de ignorarlo. ¿Qué era lo que pasaba en la mente de Diego? La cena transcurrió, pero Diego parecía distante, como un náufrago perdido entre olas de ansiedad. Cuando finalmente se levantó para ayudar a recoger, mi mirada se topó con él, y en esos momentos la leve sombra de sospecha se convirtió en una tormenta. Recordé el viejo carro, una herencia de mi padre, ese símbolo de un sacrificio eterno que había almacenado tantos recuerdos. Los días de trabajo arduo, las manos cansadas, el sudor en la frente, todo por mantener ese legado vivo. Y ahí estaba yo, atormentado por el peso de un futuro en el que había invertido cada uno de mis sueños. Diego salió a la calle, y sin pensarlo, decidí seguirlo. Con cada paso que daba, una preocupación se instalaba en mi pecho, o quizás era un presentimiento que no podía ignorar. Cuando escuché el sonido del motor, mi corazón se detuvo. La melodía ensordecedora envolvía la calle, mientras el comprador le sonreía y le extendía el dinero. No, aquel carro significaba más que metal y ruedas. Era el esfuerzo de generaciones, un testigo de mis luchas, pero también el pilar de mis esperanzas. ¿Cómo podía hacer eso? La rabia empezó a hervir en mis venas. ¿Se lo había vendido? ¿Sin consultarme? Rápidamente, el dolor se transformó en traición, y mi mente, llena de ruido, comenzó a cuestionar el porqué de su decisión. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cuando volví a casa, el aire se sentía pesado. Mi mente estaba en crisis, navegando entre el amor por mi hijo y el dolor de ver quebrado el legado de mi padre. La idea de estar perdiendo algo tan esencial, de que mi sacrificio se desvanecía entre las manos de mi propio hijo, me desarmaba. Tras cada gesto y palabra de mi hijo, latía un deseo de ser más, de salir de la miseria que había abrazado toda mi vida. Pero yo solo veía deslealtad. Las discusiones se acrecentaron, las palabras afiladas y las miradas se convirtieron en flechas. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar por sus sueños? La noche avanzaba. Con cada minuto el muro invisible entre nosotros se hacía más grande. Diego quería explicarse, quería hacerme entender, pero yo ya estaba en un abismo de confusión y enojo. Las lágrimas amenazaban con brotar, no de tristeza, sino de la impotencia de alguien que ha dado todo, y ahora sentía que no era suficiente. La imagen de ese motor sonando en la noche se convertía en una pesadilla recurrente, una transgresión que podía dividirnos para siempre. ¿Sería capaz de aceptar que el amor se mide en sacrificios
y no en objetos. La inquietud se apoderaba de mí, mientras nos dirigíamos hacia un punto sin regreso. La mañana siguiente llegó envuelta en un silencio espeso, uno que no se rompió ni con el canto de los pájaros. La imagen del carro vacío en la calle aún me atormentaba. En la mesa del desayuno, el aroma del café recién hecho se entremezclaba con la tensión palpable. Silvia, al ver mi expresión sombría, intentó inducir una plática ligera, pero mis pensamientos eran un torbellino. Necesitaba procesar lo que había sucedido, y más aún, cómo iba a enfrentar a Diego. Así comenzó una serie de días de reflexión. El dolor de la traición se fue transformando lentamente en un interrogante sobre mí mismo y mis decisiones como padre. Durante años había centrado toda mi totalidad en preservar el legado de un carro, pero qué tan perjudicial era aferrarme a aquel símbolo. Esa pregunta se repetía en mi mente, resonando más fuerte que el sonido del motor que había tanto detestado. Era hora de revisitar mis prioridades. Decidí sumergirme en la búsqueda de respuestas en mi propio interior. Me inscribí para asistir a un taller de autoconocimiento y desarrollo personal. Los días en el trabajo se sentían cada vez más vacíos. La rutina me estaba ahogando y, sin darme cuenta, había dejado que mis ambiciones se desvanecieran. La realización de que durante años había supeditado mis sueños al legado familiar, en lugar de crear uno nuevo junto a mis hijos, se volvió un peso agobiante. Quería descubrir, no solo por mí, sino también para cómo ser un mejor padre. El taller tuvo lugar en un centro comunitario cercano, en un ambiente que prometía introspección y conexión. Las primeras charlas fueron revolvidas. Conocí a personas de diversos contextos, cada una con sus batallas y sus sueños por descubrir. Las historias de vida que escuché comenzaron a quebrar las paredes que me había construido. El narrar mi dolor se volvió un acto de liberación. Compartir la traición de Diego y mi resistencia a dejar ir el carro me hizo mirarme de forma crítica. Esta situación no era solo sobre un objeto, sino sobre la relación que deseaba construir con mi hijo. Pasadas algunas sesiones, se dio un momento de revelación. Una de las participantes dijo algo que caló hondo. El legado no se mide por lo que dejas, sino por lo que inspiras. Esa reflexión empezó a resonar en mi mente, y una chispa de esperanza comenzó a iluminarme. Tal vez, hacia la búsqueda de la autenticidad, podría transformar el desencanto en diálogo y comprensión. Al regresar a casa, encontré a Diego en su habitación, absorto en la música. Decidí que era el momento de conversar, de abrir un puente entre nosotros. No quería hacerle sentir que lo despreciaba, sino mostrarle que podía entender sus deseos y ambiciones. Al entrar, mi corazón latía desbocado. Era ahora o nunca. Le pregunté si podíamos hablar, y su expresión, primero de sorpresa, se tornó en curiosidad. La conversación fluyó entre anhelos, sueños y un dolor compartido. Descubrí que, para Diego, la venta del carro no era solo una transacción, sino una forma de liberarse de lo que consideraba un peso. Se trataba de asumir las riendas de su propio camino. Había aprendido sobre la vida desde sus propios ojos, y al escucharlo, mis preconceptos comenzaron a desmoronarse. Sin embargo, el miedo a perderlo seguía acechando, y esa inseguridad era un monstruo tenaz dentro de mí. ¿Sería capaz de dejar ir al mismo tiempo que creaba un nuevo espacio para su crecimiento? Esa pregunta se convirtió en el dilema que necesitaba resolver. La conversación era solo un primer paso,
y las respuestas que necesitaba no estaban claras. Ahora debía decidir cómo podía ser el padre que, al mismo tiempo, liberara sus anhelos y construyera puentes. Mientras reflexionaba sobre cómo ejecutar un cambio auténtico en nuestra relación, el sonido de un motor retumbó a lo lejos. Era el eco de una nueva realidad empezando a tomar forma. La ansiedad y la adrenalina lentamente se mezclaban con un nuevo sentido de dirección. Para avanzar, tenía que enfrentar lo que realmente significaba dejar ir. La necesidad de buscar el equilibrio se intensificaba. La relación con Diego estaba en juego, y debía actuar con firmeza. Era tiempo de tomar decisiones que no solo afectaran nuestro presente, sino que cambiaran el rumbo de nuestro futuro. ¿Estaría listo para afrontar esta nueva jornada, donde los dilemas morales podían alterar el curso de nuestras vidas? El aire se sentía pesado, casi eléctrico, mientras me sentaba en el borde de la cama de Diego, todavía abrumado por la intensidad de nuestra conversar. Quería aferrarme a esa conexión, convertirla en un cimiento sobre el cual edificar nuestra relación. Sin embargo, las inseguridades continuaban aturdiéndome. Había pasado años viéndome como un guardián de tradiciones. Pero la verdad era que había olvidado lo que significaba ser un padre presente, una figura que podía guiar y permitir que sus hijos crecieran. Aquella noche, mientras contemplaba las sombras que danzaban en la pared, mi mente comenzó a divagar entre recuerdos viejos. Recordé cuando Diego era pequeño. Llenaba su bicicleta de stickers, transformándola en un objeto de orgullo personal. ¿Por qué no había aplicado eso a nuestro vínculo? Tal vez necesitaba dejar de ver mi papel de padre como un cascarón rígido y comenzar a verlo como un espacio abierto en donde él pudiera experimentar, fracasar y triunfar. Era necesario actuar antes de que el miedo volviera a sellar nuestra comunicación. Mi primera decisión fue ser honestamente vulnerable. Caminé a la cocina. Busqué una hoja en blanco y un bolígrafo. No solo quería verbalizar mi apoyo, sino plasmarlo. Empecé a anotar mis sentimientos, los temores que había tenido, y lo que realmente significaba para mí su independencia. Podía ser el pilar que sostuviera su deseo de volar sin cadenas. Entregarle mis inseguridades era el paso necesario. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, decidí presentar la carta. Me costó, pero quería que Diego supiera que estaba dispuesto a entender su perspectiva, que había decidido dar un giro a nuestra dinámica. La miré fijamente, con el corazón palpitando, y le dije que había algo que quería compartir. Él, intrigado, dejó su tostada a un lado. Al finalizar la lectura, el silencio nos envolvió. Diego no dijo nada, pero su mirada ya no reflejaba desconfianza. Había curiosidad, una chispa de conexión que hacía tiempo no veía. Quizá estábamos en una senda diferente, una que en lugar de dividirnos, podía unirnos. Sin embargo, me di cuenta de que eso solo era el principio. Debía enfrentar mi deseo de control, especialmente cuando recordaba la presión que sentía por mantener el legado familiar. Había llegado el momento de reconocer que ese legado era solo una parte de quien era, no su totalidad. Reflexioné sobre lo que significaba dejar a Diego tomar decisiones de vida, incluso si esas decisiones me traían desconfianza o dolor. Pronto tomé otra decisión: asistir a una carrera local con Diego. Llevaba meses sin involucrarme en sus intereses, y era hora de mostrarle que estaba dispuesto a aprender sobre sus pasiones. Quizá no compartiríamos una obsesión por los coches,
pero sí necesitaba comprender lo que él valoraba. La idea de sentir el rugido de los motores me llenó de ansiedad, pero sabía que ese paso era crucial. Mientras nos trasladábamos hacia la pista, esa mezcla de temor y anticipación reinaba en mí. Había un enfoque singular en mi mente. Quería presenciar la alegría y el entusiasmo en el rostro de Diego. Esa experiencia podía ser todo lo que necesitábamos para construir nuevamente, en lugar de aferrarme a lo que pensaba que debía ser. La carrera fue intensa. Vi la pasión en los ojos de Diego y escuché sus comentarios emocionados. En ese momento, un nuevo entendimiento me iluminó. Se trataba de cómo los momentos compartidos podían crear memorias más profundas que cualquier objeto material. La risa, las palabras, el apoyo mutuo. Eso sería nuestro verdadero legado. Al regresar a casa, sintiendo el hormigueo de la adrenalina en mi cuerpo, una nueva pregunta emergió en mi mente. ¿Cómo podía transformar esta conexión en un pacto de crecimiento, y no solo en un esfuerzo por mantener viva una tradición? Ese pensamiento me dejó ante un cruce crucial. La relación con Diego estaba ahora más viva que nunca, pero la fragilidad de mis propias inseguridades había despertado algo aún más profundo dentro de mí. Tenía que enfrentar mis propios miedos de una vez por todas. Solo así podríamos comenzar a construir un futuro donde no hubiera más muros entre nosotros, sino puentes de entendimiento y confianza. Mientras me recostaba en la cama esa noche, esa pregunta persistía. ¿Podría realmente cambiar mi percepción de lo que significa ser padre? ¿O el legado, como había creído, seguiría dictando mis decisiones? La mañana se asomó tímidamente, llenando la habitación de una luz que me sorprendió. Mientras me despertaba, un instante de paz me envolvió, pero rápidamente fue sustituido por un torbellino de pensamientos. Recorría en mi mente la idea de cómo fortalecer la conexión con Diego. Comprendí que no bastaba con compartir experiencias. Debía recobrar aspectos de mí mismo que había dejado relegados por la presión de cumplir un rol que creía inamovible. Hoy había algo más en juego. El rugido de los motores todavía retumbaba en mis oídos, y las imágenes de Diego, disfrutando cada segundo de la carrera, se reproducían como una película. La conexión que comenzamos a construir me empujó a enfrentar no solo mis temores, sino también mi identidad como individuo. Ya no podía ser un padre que remaba a contracorriente. Necesitaba convertirme en un compañero de viaje. También era el momento de desprenderme de la imagen del padre autoritario y rigidificarme en lugar de ceder al aprendizaje mutuo. La decisión de presentar nuevas facetas de mi vida personal me llevó a una actividad que había dejado de lado: el arte de la restauración de vehículos. Algo que había hecho en mis años jóvenes y que, por alguna extraña razón, creía que no atraería la atención de Diego. Armado de herramientas y reciclado de recuerdos, descubrí un espacio en el que podía combinar mi pasión con su interés por los coches. Sabía que si quería atraerlo hacia mí, tenía que darle un sentido tangible a esa conexión. Con un entusiasmo renovado, decidí organizar una pequeña sorpresa. Mi plan era restaurar un viejo automóvil que había estado en el garaje durante años, y que en mi mente representaba mucho más: un símbolo de renovación y de un nuevo comienzo. Llamé a algunos amigos armeros y juntos comenzamos a trabajar. Cada paso en la restauración se sintió como una metáfora del camino que estaba tomando con Diego. El brillo metálico del coche que resurgía de la lada era un reflejo de la esperanza que albergaba en nuestros corazones. Quizás había un camino hacia el entendimiento. Días después,
Mientras la emoción comenzaba a acumularse, decidí llevar a Diego al garaje. Había ensayado cada palabra, y aún así me temblaban las manos. Quería mostrarle no solo el auto en su estado restaurado, sino cómo cada pieza había sido un esfuerzo mutuo, un símbolo de nuestro viaje hacia la comprensión. Cuando Diego entró en el garaje, sus ojos se iluminaron al ver el coche transformado. ¿Te gusta?, le pregunté, intentando medir su reacción. Su respuesta, sin embargo, fue un giro inesperado. No solo mostró entusiasmo por el auto, sino que me reveló que había estado pensando en su propio proyecto: vender el carro que había estado guardando. El corazón me dio un vuelco. Todo ese tiempo había visto el automóvil como un lazo con el pasado, no como una oportunidad de impulsar el futuro. La conversación se convirtió en un diálogo sobre nuestros deseos. Miguel, el vendedor del viejo automóvil, planeaba usar el dinero para comprar piezas para su bicicleta. En ese instante comprendí que lo que había salvado no solo era un trozo de metal, sino un vínculo que reclamaba crecer en un camino compartido, una verdadera colaboración. Esta epifanía me empujó a un nuevo dilema. Estaba listo para dejar ir el pasado y permitir que Diego tomara decisiones que estaban más allá de mi control. Era un paso hacia el crecimiento personal y profesional más difícil de lo que había imaginado, pero era inevitable. Mientras él sonreía acerca de lo que podría hacer, sentí el peso de la tradición de la familia haciendo eco en mi mente. De repente, la venta del carro no se trataba solo de desprenderse de un objeto. Era un símbolo tanto de liberación como de un movimiento hacia lo desconocido. Un nuevo capítulo estaba por escribirse en nuestras vidas, pero me quedaba una última pregunta. La incertidumbre me envolvía. ¿Podría realmente aceptar que Diego tomara las riendas de su vida sin que mis inseguridades interfirieran? Mientras la tarde se desvanecía, mirando el coche resplandeciente, supe que mi tarea apenas comenzaba. ¿Cómo podría facilitar ese tránsito mientras continúo navegando mis propios miedos y expectativas? La perspectiva de un futuro incierto se cernía sobre mí, pero estaba preparado para afrontarlo. La pregunta que me acechaba ahora era más contundente que nunca. ¿Cómo convertiría mi legado en un impulso para su libertad en lugar de un lastre? La respuesta seguiría su propio camino, y no sería fácil. La semana que siguió fue un torbellino de emociones y reflexiones. Con cada día que pasaba, la idea de permitir que Diego siguiera su propio camino se tornaba más clara, aunque también más aterradora. La venta del carro no era solo un acto de desprendimiento. Representaba un cambio en la dinámica de nuestra relación y un reconocimiento de que sus aspiraciones podían no alinearse con las mías. Me encontré revisando los correos y las redes sociales de antiguos amigos que compartían mi pasión por los coches. Decidí escribirles, compartir mi historia reciente y preguntar si podrían ofrecerme consejos sobre cómo introducir a Diego en este mundo que había amado, pero que había considerado distante por años. Este esfuerzo de reconexión se sintió como un paso hacia la transformación, una búsqueda de la manera de transmitir mis pasiones sin forzarlas sobre él. Fue en una noche silenciosa, mientras navegaba en línea junto a una limitada taza de café, que me di cuenta de las repercusiones de esa decisión. Al observar las fotos de coches restaurados, sentí una chispa de emoción que creía perdida. Era posible que esta búsqueda no solo revitalizara mi conexión con Diego, sino que también reviviera mi propio espíritu. Con cada conversación que mantenía, cada consejo que recibía,
Me di cuenta de que, al incluir a Diego en mis pasiones, estaba creando un espacio donde ambos podíamos crecer. Decidí que un camino no se trataba de un solo destino, sino de compartir tramos del viaje. Reflexioné sobre lo que significaba transmitir un legado, no solo a través de objetos materiales, sino como habilidad, amor y aliento. ¿Desempeñaría el papel que había soñado para mí mismo? Finalmente, me aventuré a presentarle a Diego a algunos de los amigos de la comunidad automovilística que había contactado. En la primera reunión, la neutralidad de mi papel me sorprendió. Observé desde un costado cómo interactuaban, cómo compartían ideas sobre motores y proyectos, y me sentí satisfecho al ver a Diego más animado que nunca. Mi corazón latía con fuerza al ver cómo, por un instante, el temor a la pérdida de control se desvaneció. Comprendí que los jóvenes como él estaban listos para explorar el mundo de maneras que nosotros, como padres, jamás hubiéramos imaginado. Se estaba construyendo una red de apoyo donde podría encontrar no solo conocimiento mecánico, sino también la libertad de equivocarse. Sin embargo, dentro de esa satisfacción, surgió una inquietud. La familiaridad de mis viejas pasiones se mezclaba con la incertidumbre de cómo Diego podría moverse en este nuevo entorno. Podía sentir que un parte de mí se aferraba al temor de que él no comprendiera y, peor aún, que yo lo había guiado ahí sin ser realmente claro sobre mis propias inseguridades. ¿Sería suficiente mi apoyo? ¿O había algo más que debía aprender a ser? En el camino a casa, las luces urbanas parecían un reflejo de la confusión y la claridad que estaba experimentando. La imagen de Diego, hablando animadamente, de ser parte de un círculo en el que yo había querido estar, me llevó a otra pregunta crucial. ¿Podría él crecer sin que mis expectativas lo invadieran como sombras? Al llegar a casa, mi mente giró en torno a una alternativa que susurraba en mi interior. Había llegado el momento de una nueva confrontación, no solo con Diego, sino también conmigo mismo. Necesitaba confrontar no solo mis dotes de padre, sino mi propia identidad. Mientras buscaba las palabras para abordar lo que sintiera en ese momento, un nuevo camino se abría ante mí, revelando una verdad inquietante. ¿Era realmente valiente al aceptar su libertad, o estaba huyendo de mis propios miedos? La respuesta podría cambiar todo, y desde ese instante supe que me encontraba ante un desafío mayor de lo que jamás había anticipado. Había llegado el momento de encarar la realidad, y el primer paso sería hablar con Diego sobre su nueva inclinación hacia el mundo de los coches. La tensión en el aire era palpable, un entrelazado de expectativa e incertidumbre. No podía continuar con la indefinición. Debía brindarle a Diego la claridad que tanto necesitaba, y en el proceso enfrentar la marea de emociones que había izado en mí. Una tarde, después de que regresó de su segunda reunión con la comunidad automovilística, lo llamé a la sala, sintiendo el corazón acelerado. La imagen de su entusiasmo, la pasión chispeante en sus ojos, hacía que la duda y la alegría coexistieran de manera inquietante en mi pecho. «Diego, hablemos un momento», le dije, consciente de que este diálogo podría ser el inicio de algo completamente nuevo para ambos. Mientras se sentaba frente a mí, noté cómo la luz de la tarde caía suavemente sobre su rostro, un reflejo de juventud y determinación. Comencé a hablarle sobre la importancia de explorar sus intereses y cómo, al hacerlo, podría descubrir su verdadera identidad. Pero, al mismo tiempo, sabía que también necesitaba compartir las inseguridades que me habían acompañado en este proceso. «Lo que estás haciendo es admirable»,
Pero quiero que sepas que estoy lidiando con mis propios miedos, le confesé. Te he alentado a que sigas tu camino, pero eso no significa que no me sienta perdido a veces. Mi pasión por los coches no debería convertirse en una carga para ti. Diego escuchaba atentamente. Sus ojos entrecerrados reflejaban la comprensión y el interés que había encontrado en aquel nuevo círculo. Su respuesta fue directa y clara. Papá, no tienes que preocuparte por eso. Me encanta hablar de motores, aprender sobre ellos. No lo he hecho para complacer a nadie. Es algo que siento. En ese intercambio, comprendí que mi papel no debía ser el de un guía que controlara su dirección, sino más bien el de un compañero de aprendizaje. Esa revelación resonó en mí como un motor que arranca con fuerza. Debía dar un paso atrás, confiar en que Diego se manejaría en su propio camino, no a ciegas, sino con el apoyo que yo podía brindar. Mientras nuestras conversaciones profundizaban, un sentimiento nuevo emergía, uno de esperanza, de abandono al miedo. Fue en uno de aquellos días de exploración y aprendizaje mutuo que decidí tomar una acción más significativa. Llamé a algunos de los amigos con quienes había retomado contacto y los invité a nuestra casa una tarde. Quería que Diego pudiera sentir la profundidad de aquel mundo que tanto me había llenado, pero desde una perspectiva fresca, sin la carga de mis expectativas. Cuando los motores rugieron fuera de casa, esa energía que evocaba nostalgia en mí se mezclaba con la emoción palpable de Diego. Aquella vez, la revelación fue sutil pero poderosa. Vi no solo a mi hijo, sino a un joven en búsqueda de su propia voz, en un entorno que yo conocía bien, pero que él comenzaba a descifrar. Su risa, al escuchar las anécdotas de mis amigos, me golpeó como un recordatorio de lo que significaba el descubrimiento. A medida que los días avanzaban, la inseguridad comenzaba a encontrar su lugar en un contexto diferente. La ansiedad se transformaba en una expectativa sana, la realidad de que Diego podría navegar este camino, empoderado para tomar decisiones. Aún así, había una inquietud que no lograba disipar. Con cada paso que él daba hacia su independencia, una parte de mí se preguntaba, ¿sería yo capaz de soltarlo, realmente, y dejar que siguiera su destino? Y entonces, al volver de una reunión entusiasta con un grupo de mecánicos, Diego me miró con una pregunta en sus ojos que podría volver a desestabilizarme. Papá, ahora que estoy aprendiendo sobre coches, ¿te gustaría restaurar uno juntos? Creo que podríamos hacer algo increíble. Su propuesta fue una invitación no solo a la creación, sino a una asociación que podría redefinir nuestra relación. Pero al mismo tiempo, desataba una nueva incertidumbre en mi interior. Era suficiente para mí contribuir sin querer controlar el resultado. La noche caía, llenando la habitación de una tensión palpable, y sabía que esa conversación marcaría un nuevo punto de partida. Oportunidades y miedos se entrelazaban, mientras el futuro de nuestra conexión se materializaba en el aire. ¿Sería capaz de aceptar esta nueva realidad y seguir avanzando mientras Diego hallaba su camino en la mecánica y en la vida? La propuesta de Diego resonó en mi mente como el eco de una melodía familiar. Restaurar un coche juntos era una idea que hacía tiempo había deseado. Un sueño que había quedado varado en el tiempo mientras lidiaba con la rutina diaria. Pero ahora, con la invitación de mi hijo, emergía una oportunidad que, aunque hermosa, también arrojaba luces sobre mis inseguridades latentes.
Con cada palabra que él pronunciaba, sentía cómo los hilos de nuestra relación comenzaban a entrelazarse en un tejido nuevo. Era un ejercicio de creación y colaboración, pero también un camino de autoexploración para ambos. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto conmigo?, le pregunté, sin querer dejar de lado la sensación de duda que se posaba sobre mis hombros. Diego asintió, su mirada llena de determinación. Siempre quise aprender de ti, papá. Esta es una oportunidad para que ambos lo hagamos juntos. Su respuesta me sacó de mi introspección. Recordé cómo la pasión por los coches había sido un vínculo entre nosotros cuando él era más pequeño. Aquellos paseos por la carretera, los sábados en el taller. Sin embargo, la realidad era que había pasado tiempo sin cultivar esos momentos. De pronto, me vi arrancando el motor de mi vida, arrancando la inercia que me había paralizado. Con una renovada determinación, decidí que no podía aferrarme al miedo de perder a Diego en este proceso. En cambio, debía aceptar que su crecimiento implicaba un cambio en mi rol. Dejaría de ser el conductor principal y adoptaría la posición de copiloto. Al día siguiente comenzamos a buscar coches en línea, explorando diferentes opciones, lo que era en sí mismo un acto de descubrimiento. Cada modelo seleccionado se convertía en una emoción compartida. Vi cómo la chispa de la creatividad se encendía en él, cómo las posibilidades se expandían a medida que íbamos encontrando el coche que más resonaba con nosotros. Cuando finalmente encontramos un viejo modelo que necesitaba mucho amor, la emoción era palpable. Tras algunos días de trabajo, el coche empezó a cobrar vida con cada tornillo que apretábamos, cada cable que conectábamos. Diego no solo estaba aprendiendo sobre mecánica, estaba tomando decisiones, enfrentando obstáculos y adquiriendo confianza. A su vez, yo me enfrentaba a mis propios temores, sintiendo un hormigueo de satisfacción al ver cómo, con cada pequeño avance, su independencia se hacía más fuerte. Sin embargo, no todo era fácil. Hubo momentos de frustración en los que ambos llegamos a los límites de nuestra paciencia. Recuerdo particularmente un día en el que un error tonto en el ensamblaje casi destruye nuestra moral. En medio de las discusiones sobre quién había cometido el fallo, la tensión creció entre nosotros. Fue un diálogo difícil, pero valioso. A solicitud de Diego, ambos hicimos un alto, y tras un momento de silencio, decidimos que algunos desacuerdos no significaban fracaso. Eran pasos necesarios en nuestra reconexión. Aunque habíamos logrado muchas cosas, ese día, más allá de la mecánica, se trató de aprender a comunicarnos en medio de las tensiones. Era una lección de vida tanto para él como para mí. La restauración del coche se convirtió en un espejo de la restauración de nuestra relación. Poco después, finalmente encendimos el motor. La vibración que recorrió el coche al cobrar vida fue un momento sublime. La alegría en la expresión de Diego, la satisfacción en mi interior. Ahí estaba el extraordinario. Sin embargo, mientras celebrábamos, no pude evitar sentir una punzada de incertidumbre. La mirada de Diego brillaba con promesas y sueños, pero también sabía que en su búsqueda los caminos se dividirían. ¿Podría yo seguir su ritmo y a la vez encontrar el mío? Me quedé contemplando la inmensidad de lo que habíamos logrado juntos, pero también la encrucijada que se aproximaba. En medio de la euforia, Diego, con una sonrisa en el rostro, me dijo: «Papá, cuando terminemos, deberíamos llevarlo a la pista. Quiero probarlo de verdad». Mientras su entusiasmo llenaba la habitación, la inquietud en mi pecho crecía. La pista
Era un mundo donde las decisiones se volvían palpables y donde sería esencial soltar las riendas. Sería capaz de aceptar que su viaje era también el mío, aunque este camino sumergiera la vida de ambos en aguas desconocidas. Con el rugido del motor resonando en mis oídos, comprendí que dar ese paso hacia adelante podría liberar tanto a Diego como a mí. Pero una decisión clave se perfilaba en el horizonte, haciéndome cuestionar si realmente estábamos listos para afrontar lo que vendría. El día de llevar el coche a la pista se presentó más rápido de lo que había anticipado. En medio de la incertidumbre, no podía evitar sentir una mezcla de orgullo y ansiedad. Habíamos dedicado horas a trabajar en el coche, pero de manera insólita, el desafío final estaba a punto de comenzar. Con el motor zumbando en nuestras entrañas, nos dirigimos hacia la pista, un lugar que siempre había representado la libertad y la adrenalina. Mientras conducía, la mirada de Diego estaba impregnada de expectativas. Sus ojos brillaban con un deseo de probar su propia habilidad, pero también había una intensidad en su expresión que me hizo cuestionar mi papel en este momento. La idea de que podía fallar sobrepasaba mis pensamientos. ¿Era realmente el momento adecuado para soltar las riendas? Llegamos a la pista y el ambiente estaba cargado de energía. Los coches rugían y las risas resonaban en el aire. Diego bajó del auto con una determinación contagiosa. Sus pasos eran firmes y seguros. Sin embargo, había un remolino de dudas dentro de mí. Mientras él se preparaba, el ruido de los motores se convirtió en un eco de mis inseguridades. «Papá, ¿me acompañarás?», me preguntó, con la mano extendida hacia mí. La invitación era sencilla, pero para mí representaba un compromiso más profundo. Era el momento de dejar de lado mi temor y abrazar la evolución de nuestra relación. Sin embargo, articular una respuesta resultaba desafiante. ¿Me transformaba este paso en un mentor o en un espectador? Al subir al asiento del copiloto, sentí una mezcla de orgullo y vulnerabilidad. Diego encendió el motor y una vibración familiar recorrió el coche, todo retumbando como un eco de frescos recuerdos. Pero esta vez no era solo yo quien controlaba el volante. Él estaba a cargo, y eso me hizo cuestionar la palabra control. Tomé una profunda respiración, tratando de concederme el espacio para disfrutar de la experiencia. Diego arrancó con cautela, ajustando los espejos y enfocándose en la pista. Su concentración era palpable, y a medida que comenzaba a tomar confianza, vi el fuego de la pasión que había estado esperando reavivarse. Observé cómo tomaba decisiones rápidas, acelerando para superar un obstáculo imaginario, disminuyendo la velocidad ante una curva aguda, mostrando la destreza que había adquirido a lo largo de nuestro trabajo. Sin embargo, en un giro inesperado, el motor emitió un extraño sonido. La euforia se detuvo en seco. La tensión en el aire se hizo densa, y en un instante, todas mis inseguridades regresaron con fuerza. Un error en el manejo podría arruinar no solo el coche, sino también su confianza. Con un movimiento impulsivo, le grité: «¡Cuidado! ¡Reduce la velocidad!». Su rostro se mostró confundido. El brillo de la confianza en su mirada se atenuó de inmediato. Era el momento en que un padre debía permitir que su hijo navegara por el riesgo, pero la impulsividad de mi miedo había intervenido. La situación se transformó en un dilema que se movía rápidamente entre la protección y la confianza. Tenía la opción de asumir una actitud autoritaria y detenerlo, o dejar que aprendiera en su propio camino. En mi mente, esto se tornaba cada vez más pesado. Diego
visiblemente afectado, se detuvo y fijó su mirada en mí. —¿Qué pasó, papá? ¿No se suponía que iba a intentarlo yo solo? Su enfado no solo era comprensible, sino que también era un reflejo de su deseo de crecer. La confianza que había acumulado se desvanecía al ver que la inseguridad de su padre lo había abrumado. Me di cuenta de que este no era solo un desafío sobre coches. Era una prueba de cómo había lidiado con mis propios miedos a lo largo de los años. Mis decisiones influenciaban directamente su proceso de crecimiento. Era el momento de reconocer que mi rol como copiloto debía ser más liberador en vez de restrictivo. «Toquémonos el motor», propuso Diego con la mirada firme, «pero esta vez promete que me dejarás manejar como yo considere». Sus palabras resonaron en mí como un llamado a soltar. La decisión era clara. Tenía que enfrentar mis temores y con ello permitir que mi hijo navegara por el camino de su vida. Esa determinación iluminó mi mente. Pero a la vez, la incertidumbre continuó acechándome. ¿Sería capaz de liberar el control necesario para que tanto Diego como yo pudiéramos realmente crecer juntos? La respuesta a esta pregunta se perfilaba en el horizonte. El motor del coche vibraba con una energía renovada mientras esperaba que Diego retomara su mando. Pero mientras contemplaba las rectas extensas de la pista, sabía que debíamos enfrentar mucho más que un simple viaje. En esta travesía hacia lo desconocido, las decisiones que tomáramos no sólo darían forma a ese día, sino que reescribirían nuestra conexión, estableciendo un nuevo camino entre los dos. ¿Sería capaz de dejarlo ser el conductor de su historia? La tensión del momento se palpaba en el aire. Mientras Diego se preparaba para arrancar de nuevo, el eco de mi reciente decisión resonaba en mis pensamientos. Este era un punto de inflexión, no solo para él, sino para mí. Tenía que enfrentar mis temores, esos que siempre habían estado al acecho, listos para arremeter en cualquier señal de vulnerabilidad. Con un movimiento decidido, Diego volvió a girar la llave del encendido, y el coche cobró vida. Un grunge del motor que pareció aunar nuestras intenciones. Avanzamos despacio al inicio, pero a medida que acumulaba confianza, la velocidad incrementó. Diego comunicaba su alegría a través de cada curva, y yo, en el asiento del copiloto, contemplaba con una mezcla de admiración y miedo. En ese vaivén de aceleraciones y desaceleraciones, entendí que había tenido demasiado tiempo para abrazar mis miedos, pero ahora, al ver a mi hijo tomar el control, la vida me presentaba una oportunidad de redención. Pronto, el asfalto comenzó a convertirse en un lienzo, donde Diego trataba de plasmar sus habilidades. Pero también ese espacio se transformó en un espejo donde reflejaba mis luchas internas. Un giro brusco y la adrenalina despertaron algo en mí. «Confía en ti», pensé mientras observaba la forma en que su cuerpo respondía a cada desafío. Sus movimientos eran seguros, y no podía evitar recordar la primera vez que me subí a un coche, mis manos temblorosas en el volante, incapaz de dejar de lado el miedo e inevitablemente el fracaso. De repente, algo cambió radicalmente. Mientras Diego tomaba la curva, el coche se deslizó. Una serie de movimientos erráticos fueron suficientes para hacerme temer por su seguridad. Mis instintos se desataron. «¡Frena! ¡Acelera!», grité, intentando intervenir una vez más. Pero antes de que pudiera terminar de articular mis comandos, un instante de introspección se apoderó de mí. ¿Acaso estaba eclipsando su aprendizaje con mis propias inseguridades? Miré a Diego,
sus labios apretados mientras concentraba su atención en el camino. En ese preciso momento, entendí que no solo se trataba de su destreza con el volante. Era su viaje hacia la adquisición de responsabilidad, su posibilidad de autodescubrirse. En ese instante, me dediqué a observar más que a dirigir. Respiré hondo, como si cada aliento estuviera diseñado para eliminar el miedo que tanto me había consumido. Diego empezó a manejar con soltura. Desapareció la renuencia, y con ella mis ansiedades. Las rectas se volvieron más largas y los giros más fluidos. Su habilidad estaba en ascenso, y la pista se convirtió en un aula disciplinada, donde la confianza empezó a florecer. Mi papel como copiloto se transformó de un juicioso guardián a un sabio observador, custodiando el espacio de descubrimiento que él necesitaba. Al completar una vuelta completa, la sonrisa en su rostro hizo que todo valiera la pena. Había logrado catalizar su propia libertad. Mientras hacíamos una pausa, giró hacia mí. «¿Lo viste, papá? He mejorado». Su euforia era contagiante, y al mismo tiempo se deslizó una realizadora comprensión en mí. Era un hilo de conexión renovado entre él y yo. Sin embargo, esa iluminación momentánea se oscureció cuando otra idea me invadió. ¿Y si esta experiencia era solo el comienzo? Una puerta que se abriría a nuevos desafíos. Mientras me preparaba para abordarlo, un ruido interrumpió mi reflexión. Desde el fondo de la pista, un grupo de jóvenes llegó con sus coches, su energía alta y su risa retumbante. El momento de verdad se avecinaba, la competencia. Diego lo miraba con un destello de ambición. Con mi corazón latiendo a toda prisa, comprendí que se trataba de más que un simple desafío en la pista. Era un enfrentamiento entre sus aspiraciones y mis temores. ¿Estás listo para esto?, le pregunté, consciente de que mi próxima respuesta podría apretar el botón de su confianza. El rugido de los motores se hacía más intenso mientras Diego me miraba expectante, como si esperara que yo le diera la señal. Podría dejarlos competir y al mismo tiempo salvaguardar su ingenio y entusiasmo. La incertidumbre me envolvió en una vorágine de emociones, pues una parte de mí quería protegerlo de la presión, otra deseaba verlo triunfar. La decisión caía sobre mis hombros. Ese sería el verdadero desafío. «Es tu momento, hijo», le dije finalmente, casi como una súplica. La pista clamaba por acción, pero en mi mente otro motor estaba encendido, el de la transformación personal, tanto suya como mía. ¿Sería capaz de apoyarlo en su camino y al mismo tiempo enfrentar mis propias adversidades? La próxima curva en nuestra historia estaba a punto de revelar su verdadero camino, y con ello, el destino de nuestro viaje juntos. El sol brillaba intensamente el día de la gran competencia. El ambiente estaba cargado de una energía palpable, una mezcla de ansiedad y emoción, que se extendía como un fuego a través de todos los presentes. Al mirar a Diego, aún vestido con su casco, mi corazón latía con fuerza. La decisión que había tomado para apoyarlo había cambiado no solo la dinámica de nuestra relación, sino también mi propia percepción sobre ser padre. Mientras observaba a los coches alineados en la pista, comprendí que este momento simbolizaba mucho más que una simple carrera. Representaba un hito en la vida de Diego, así como una oportunidad para que yo pudiera dejar ir mis constantes temores. Él había entrenado, había dado lo mejor de sí mismo, y era hora de demostrar lo que había aprendido. Y, aunque el miedo a que algo saliera mal amenazaba con volver a apoderarse de mí, sabía que no podía permitir que mis inseguridades interfirieran en su camino.
Cuando el silbato sonó y los coches comenzaron a moverse, un grito de euforia brotó de mis labios. Cada vuelta, cada aceleración, me llenaba de un orgullo indescriptible. Diego estaba en su elemento, manejando con una confianza que se había forjado a lo largo de nuestras largas horas juntos en el garaje. Su determinación me mostró que había dejado atrás la sombra de la dependencia y había empezado a forjar su propia identidad. En el caos de la competencia, una parte de mí quería protegerlo, pero el deseo de verlo triunfar era más fuerte. La carrera avanzaba, y a medida que Diego se acercaba a la cabeza del grupo, inicié un diálogo interno. Esta experiencia no solo lo moldeaba como deportista, sino que me enseñaba a soltar las riendas y a confiar en que había hecho un buen trabajo como padre. Al cruzar la meta, con el motor rugiendo y la multitud vitoreando, la expresión en su rostro revelaba una mezcla de sorpresa y pura felicidad. Había ganado. La escena era un testimonio de su dedicación y pasión, y en ese instante comprendí que el verdadero legado no era el carro, sino la relación que habíamos cultivado a lo largo del tiempo. Habíamos compartido un viaje de autodescubrimiento, donde ambos habíamos crecido. Después de la carrera, Miguel, uno de los mecánicos de la comunidad, se acercó y le dio a Diego una medalla, simbolizando no solo su victoria, sino también su esfuerzo y su evolución personal. La sensación de orgullo que experimenté en ese momento fue completamente abrumadora. Era el reconocimiento que Diego merecía, pero también una validación de que, como padre, había elegido correctamente al dejarlo volar. La ilusión del control se desvaneció, y en su lugar se formó una chispa de confianza mutua. Esa noche, mientras regresábamos a casa, contemplé el paisaje y traduje los días de incertidumbre en una profunda satisfacción. La transformación de nuestro vínculo era palpable. Había pasado de un legado estático a uno dinámico, donde Diego podría explorar su pasión y yo podría ser parte de su viaje en lugar de un obstáculo. Al llegar a casa, nos sentamos en la sala, el murmullo de la ciudad de fondo y el eco del motor aún vivo en el aire. «Papá», comenzó Diego, «esta carrera fue increíble, pero quiero que sepas que todo lo que he aprendido no podría haberlo hecho sin ti. Gracias por dejarme ser quien realmente soy». Sus palabras eran un bálsamo que calmaba cualquier inquietud que pudiera haber albergado. La verdad era que, a través de sus retos, había aprendido a no solo respirar al lado de él, sino a realmente confiar en su capacidad. Decidí que era tiempo de dejar atrás el pasado y abrazar lo que se avecinaba. Estaba listo para fomentar una conexión que trasciende cualquier objeto y se centra en el amor, el respeto y el acompañamiento mutuo. Sabía que nuestra historia apenas comenzaba, pero las lecciones que habíamos aprendido en este viaje, el valor de la confianza, el poder de la conexión y la vital importancia de dejar ir, estaban ya profundamente arraigadas en nuestros corazones. Diego miró por la ventana y luego dijo: ¿Podemos mirar juntos la siguiente carrera? Ser pioneros en un nuevo capítulo juntos no solo era posible, sino que era nuestro destino. Reímos, y en esa risa sentí que la vida comenzaba a abrirse ante nosotros. Así, entre motor y sueños, supimos que seguiríamos creando historias juntos, donde lo extraordinario sería la continua evolución de nuestro vínculo. La verdadera carrera había comenzado. No olviden suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora
para alimentar el algoritmo y asegúrense de comentar sus reacciones y teorías sobre este final tan transformador. No esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.